Bueno, bienvenidos de nuevo, muchas gracias una vez más por estar ahí. Eh, Hoy vamos a hablar de la importancia del entrenamiento en zona uno o lo que ahora está muy de moda en zona 2. Pero hago este vídeo para clarificar algunos aspectos que considero que son clave para realmente entender lo que es el entrenamiento en zona uno en zona uno dentro de un modelo de 3 zonas, como vamos a ver a continuación, o en zona 2 dentro del modelo de 5 zonas. Porque, bueno, pues quizá sí, está de moda entrenar en zona 2 o lo que yo considero zona uno en un modelo de 3 zonas, pero hay que tener algunas consideraciones muy importantes. Este vídeo lo saco después de una conversación con un atleta que tuve en referencia a esto. Y claro, muchas veces nos pensamos que sí, rodar suave es importante, lo que es zona 2 o zona uno en el modelo de 3 zonas. Pero, insisto, hay que tener algunas consideraciones que son clave para realmente poder conseguir la adaptación y generar la mejora con este entrenamiento de rodaje suave. Entonces, voy a compartir con vosotros primero una diapositiva y luego vamos al iPad. Entonces, primero vamos a la diapositiva. Bien, vale, pues bueno, aquí lo tenemos. Entonces, realmente, bueno, esto es una diapositiva de Running Lab en donde si ponemos nuestro gráfico, ¿no? Cómo aumenta los niveles de lactato con, en este caso, bueno, potencia o intensidad o ritmo. Vemos que el aumento en lactato es exponencial y todo lo que está antes de que empiece a aumentar el lactato, antes de que empiece a aumentar ligeramente el lactato, tendríamos lo que es, bueno, lo que aquí se llama zona 2, pero realmente lo que consideramos nosotros dentro de 3 zonas, es decir, todo esto sería una zona 1, esto la zona 2, que es nuestro umbral láctico, y esto la zona 3, que sería el, bueno, pues la zona anaeróbica, el entrenamiento a ritmos anaeróbicos. Entonces, sí, efectivamente, aquí es importante, rodajes suaves, incluso ahora está, bueno, pues de moda el 80-20, 80% en zona 2 o en esta franja y el 20% a intensidad. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de esto, ¿eh? Vamos a adentrarnos un poco más, vamos a adentrarnos en cómo tenemos que trabajar toda esta zona y el por qué. Bien, entonces vamos desde aquí. Bien, pues aquí lo tenemos. Entonces, aquí, entonces, la importancia del entrenamiento, vamos a poner esto, a ver, vamos a ponerlo en color blanco, bueno, vamos a quitarlo y vamos a escribir en color blanco. Entonces, la importancia de la zona uno o lo que sería la zona 2 dentro del modelo de 5 zonas, realmente estamos hablando en toda esta franja. Bien, claro, cuál es el objetivo, del entrenamiento en esta franja? Es mejorar nuestro metabolismo aeróbico. Y eso implica el mejorar la capacidad que tiene nuestra célula muscular de utilizar grasas y carbohidratos como fuente de energía. Ambos, no solo grasas, también carbohidratos, porque si dependiéramos solo de grasas, probablemente, bueno, pues no podríamos mantener un ritmo, aunque sea un ritmo bajo, ambos. Intercambiando la energía que viene de grasas y de carbohidratos. Bueno, lo que está ahora, que se llama la flexibilidad metabólica. Es decir, entrenando a baja intensidad, conseguimos que la célula muscular utilice tanto grasas como carbohidratos de forma intercambiable. Flexibilidad metabólica. Claro, para esto, si tenemos nuestra célula y dentro de la célula, este es el espacio extracelular,
y aquí sería el espacio intracelular. Y dentro del espacio intracelular tenemos nuestra famosa mitocondria, que es la maquinaria aeróbica, es decir, es el componente que es fundamental para generar energía de forma aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. En cuanto a que nos salimos de este metabolismo aeróbico, nos venimos aquí y entonces empezamos a generar lactato. Y aquí ya nos vamos fuera de la mitocondria. Realmente lo que estamos haciendo con rodajes suaves es potenciar lo que ocurre dentro de la mitocondria, es decir, en donde todavía no se ha generado lactato. Vamos a ponerlo ahora en rojo. Esta zona, en donde los niveles de lactato son muy bajos. ¿Por qué? Porque toda la energía se genera dentro de la mitocondria. No hay prácticamente lactato. ¿Por qué es esto importante? Porque esto, la energía que se genera dentro de la mitocondria, nos va a permitir mantener un ritmo de forma sostenida durante mucho tiempo. Esto para los atletas de resistencia de larga distancia, y aquí incluyo de 10 kilómetros para arriba, maratón, ultras, carreras de montaña, maratones de montaña, etcétera. Esto es fundamental, es decir, potenciar la capacidad de la mitocondria para generar energía de forma aeróbica es fundamental en atletas de resistencia. Y por eso está tan de moda el entrenamiento en zona 2 o zona 1 dentro del modelo de 3 zonas. Pero ¿qué ocurre? Para mejorar todo esto, aquí hay unas vías metabólicas que se requiere tiempo. Pero tiempo ya no solo lo que siempre comento de continuidad en el entrenamiento, de meses, de años, sino tiempo de rodaje. Es decir, de ahí el famoso entrenamiento polarizado de 80-20. Es decir, un 80% del entrenamiento ocurre aquí dentro de la mitocondria. Hablando con esta persona, con esta atleta, yo le decía, no es un 80-20, realmente prácticamente entrenamos un 90-10. 90% aeróbico, 10% de intensidad. Claro, en este 90% es un componente muy alto que es importante para potenciar el mecanismo, el metabolismo dentro de la mitocondria. Ya no es solo un tema de porcentajes, sino que es un tema de tiempo dentro de cada sesión de entrenamiento. Cuando hablo de tiempo dentro de cada sesión de entrenamiento, claro, esto con un rodaje de 40 minutos no se consigue. Se consigue con tiempo prolongado, una hora, hora y media. De ahí la importancia, 2 horas, si nos vamos a montaña, 4 horas, 5 horas, maratones, rodajes de 2 horas. De ahí la importancia de lo que yo llamo en mis entrenamientos de rodajes largos, habitualmente los domingos. Muy importante. Pero claro, peculiaridades de estos rodajes largos los domingos. Y aquí es donde, este es el mensaje que quiero enviar. ¿Cuál es el objetivo de los rodajes largos de los domingos? Como es largo, como su nombre indica, para mejorar la mitocondria
la actividad mitocondrial se requiere ya no solo que sea suave, sino que además sea largo. Es decir, rodaje largo y suave. Dos componentes importantes. Primero, largo, porque se requiere tiempo. Tiempo no a lo largo del tiempo, sino tiempo en esa sesión. Tiempo en la sesión del domingo. Largo, más de una hora. Mis atletas, dependiendo del- de la disciplina que estén trabajando, pues bueno, pues a algunos les pongo 90 minutos, 120 minutos, 75 minutos, en función de lo que estén preparando y el momento del año. Pero es largo, más de una hora, fundamental. Y esto una vez a la semana, pero durante todas las semanas. Segunda componente importante, suave. ¿Cómo es suave? Muy suave. ¿Por qué muy suave? ¿Por qué muy suave? Porque si es un rodaje largo y estamos hablando de entrenar esta zona, muy suave implica empezar aquí. Muy suave. Y al final de los 90 minutos, de los 120 minutos, de los 75 minutos, de los 80 minutos, de las 3 horas, de las 3 horas y media en función de la disciplina, termino aquí. ¿Pero por qué termino aquí? A pesar de que el ritmo es constante, muy, muy suave, mirando a los pajaritos, pajaritos, muy suave. Imaginemos un atleta de 40 minutos, como mejor marcan los 10 kilómetros. Muy suave es 5:20, 5:25, constante, pero claro, aunque sea el mismo ritmo aquí que aquí, 5:20, 5:25, es el mismo ritmo, pero para el cuerpo el estímulo es diferente, no tiene nada que ver el primer kilómetro a 5:20 que el kilómetro 20 a 5:20. Es decir, el indicador externo, que es el ritmo, es constante, pero el indicador interno, que es lo que la célula muscular percibe a nivel de la mitocondria, es diferente. Al principio es esto, muy fácil, y al final es esto, más exigente para la actividad mitocondrial. Es decir, tenemos que diferenciar lo que es un componente externo, que es el ritmo, que es constante, de un componente interno, que es la exigencia a la que someto la mitocondria para mantener este ritmo constante durante un rodaje muy suave, entre comillas, de 5:20, 5:25. Pongo 2 horas, pues en 90 minutos, en función de la progresión y en función de lo que estemos preparando y en función de la semana en la que estemos durante esa preparación. Luego tenemos largo y muy suave, que aunque el ritmo sea constante, fijaros, aquí estamos a más 1:20 o 1:25 con respecto al ritmo de competición, que es muy suave para esta atleta de 40 minutos. 40 minutos no como mejor marca de siempre, sino como mejor marca en ese momento. Bien. Luego, sí, mensaje, la zona 2 es importante, pero la zona 2 es importante, pero, tiene que ser
Zona 2, que en un modelo de 3 zonas es zona 1, es decir, antes de que los niveles de lactato aumenten, pero tiene que ser un rodaje largo y tiene que ser muy suave, con un ritmo que aunque sea constante, a nivel mitocondrial, lo que la mitocondria percibe es diferente en el kilómetro 1 que en el kilómetro 20. Y ahí es donde consigue la mitocondria la adaptación. En esos 20 kilómetros, en ese rodaje de hora 40, hora 45. ¿Por qué? Porque estamos estresando a la mitocondria, a pesar de que el ritmo sea muy suave. Pero para que este ritmo en zona 2 o en zona 1, en nuestro modelo de 3 zonas, sea eficiente, tiene que ser largo, no de 40 minutos. Esto no significa que haya que meter un rodaje de 2 horas todos los días, no, es una vez a la semana, es un estímulo de una vez a la semana. El resto durante la semana, bueno, pues sí hago los rodajes de 40 a 45 minutos, pero ese estímulo en zona 2, lo que ahora se llama zona 2, que está muy de moda, tiene que ser largo y suave, diferenciando el componente interno del componente externo. Y de esa manera, semana tras semana, mejoraremos la actividad mitocondrial. Mejoraremos la eficiencia de la mitocondria para dar esa flexibilidad metabólica de utilizar tanto grasas como carbohidratos durante un ritmo, durante un entrenamiento largo, a pesar de que la intensidad aparentemente sea baja. Digo aparentemente porque sí, en el kilómetro 1 es baja, pero no tiene nada que ver con el kilómetro 20, aunque el ritmo sea igual. Pero el estímulo a nivel mitocondrial es diferente, pero tiene que ser largo. Bien. Bueno, espero que eso haya ayudado. Es decir, lo que ahora se llama zona 2, sí es importante, zona 2, pero un entrenamiento en zona 2 no es de 40 minutos. Tiene que ser largo para generar ese estímulo a la mitocondria. ¿Por qué? Porque si intento meter ese estímulo en 40 minutos, tengo que aumentar la intensidad. Y ahí ya no estamos en zona 2, ahí ya nos metemos en ritmo de umbral. Ya nos salimos de esa zona en donde el metabolismo viene únicamente de la mitocondria. Ya nos salimos de la mitocondria. Ya nos salimos porque generamos lactato y activamos una serie de metabolismos, de mecanismos en donde no son únicamente dependientes de la mitocondria. Y lo que queremos es mejorar la eficiencia metabólica de la mitocondria. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado y, bueno, pues que entendamos mejor lo que ahora se llama zona 2. Muchas gracias, os animaría y os agradecería enormemente a que os suscribierais al canal si todavía no lo habéis hecho y a que dierais al like para, bueno, pues ayudar a que toda esta comunidad siga creciendo. Gracias y ánimo con ello.